Muy buenas, gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a mi humilde canal. Después de mucho tiempo, disculpad la espera, pero no sufráis más porque ya estoy aquí, ya os traigo un nuevo vídeo, que en este caso es otra reseña sobre un poemario. Concretamente sobre el último poemario de un autor que yo creo que se puede llamar indie, aunque nunca he sabido muy bien qué significa eso de indie. Yo entiendo que significa, en primer lugar, hace referencia a un tipo de autor o de artista que es joven, y el que os voy a presentar hoy lo es, y a un artista pues que digamos que no es de masa, sino que es más bien relativamente poco conocido y que como yo y que como otros muchos y muchas está en internet y en las redes sociales pues intentando hacerse su propio camino, abrirse su propio hueco ahí a base de apretujarse y de codazos, ¿no? No todo el mundo tiene la oportunidad de conocer a este tipo de poetas, aunque lo que nos gustaría a este tipo de poetas es que así fuera, y yo en este caso pues tengo la oportunidad de haber conocido la poesía de este autor, el valor presente de su poesía y sobre todo el potencial futuro de su poesía también. Qué arrogante que lo diga yo, ¿no? También hablar de potencial futuro de la poesía, un poeta o un intento de poeta tan joven como yo, y encima más joven que este que os voy a presentar. Pero bueno, no me enrollo más. Os hablo de Manuel Gempe y de su última obra, de Pizarra Rota, un poemario que publicó a finales del año pasado, o principios de este, no, a finales del año pasado, sí, sí. O ya más bien mediados, no sé, bueno, la publicó en 2021. Que me perdone el autor si está viendo esto por no tener clara la fecha. Pero bueno, me refiero a Manuel Gempe y su poemario Pizarra Rota. Manuel Gempe es un autor de La Mojonera, Almería, que nació en 1993, como veis, muy joven, aunque más mayor que yo, como ya decía, que publica numerosos artículos en la revista mexicana Purgante, que también colabora con la revista Cuadernos Literarios del Colegio de Abogados de Almería, él es abogado de formación, que además es fundador y secretario de la Asociación de Estudios Literarios Feministas y Pensamiento Contemporáneo de Pandora, y que, tal y como estoy leyendo aquí en la biografía de la que dispone su poemario, pues puede darse de hostias por si alguien le discute la calidad del tiramisú de su madre. Aunque, por supuesto, eso no es algo que a nosotros nos preocupe en este vídeo. Más bien todo lo contrario. Pero bueno, que no me enrollo más. Vengo a haceros, como decía, la reseña sobre esta obra, sobre Pizarra Rota, de Manuel Gempe, que en primer lugar os quiero decir, metiéndome o empezando sobre todo por la cuestión temática de la obra, es un poemario que reivindica la convivencia amable y sosegada con el fracaso, la derrota, la angustia, el hastío y el final de las cosas. En general, con una serie de, podríamos decir, crisis existenciales que habitualmente preferimos evitar o sobre las cuales preferimos no pensar. Es una obra sencilla en este sentido, y lo digo en el buen sentido, porque es una obra que no se va mucho por las ramas, sino que es muy compacta, trata un tema muy concreto y lo hace de forma muy directa, defendiendo una postura única, y no me refiero a única en el sentido de que a nadie más se le haya ocurrido nunca, de hecho todo lo contrario, más adelante explicaré por qué, sino que es única en el sentido pues de que no se va mucho por las ramas, como decía, de que no se mete mucho en cuestiones paralelas o en peros o en matices. No, es una obra sencilla, corta, que apenas llega a 70 páginas, que va directa al grano, que tiene muy claro de lo que quiere hablar y que también precisamente por ese carácter tan compacto, no creo yo que sea una obra muy profunda, teniendo en cuenta todo lo profunda que podría ser tratando un tema tan existencial como el que trata, pero eso tampoco es algo malo, creo yo, porque no es una obra que tenga esas pretensiones. No es una obra. Claro, hablar de las pretensiones de una obra siempre es, hombre, complicado o arriesgado porque las pretensiones son algo que va más allá de las ideas que están objetivadas en una obra
y que requieren de una interpretación muy subjetiva por parte del lector. No todo el mundo tiene la oportunidad de preguntarle directamente al autor de una obra qué es lo que quería transmitir o, mejor dicho, cuáles eran sus pretensiones con esa obra, pero lo que yo creo, lo que a mí me ha transmitido esta obra tan cortita y tan sencilla, como digo, es que no tiene unas grandes aspiraciones, digamos, filosóficas, sino que más bien recoge las aportaciones, las perspectivas de una tradición estética y filosófica ya muy antigua, que luego más adelante explicaré cuál es, y pues se conforma con aportar su pequeño granito de arena a ese marco, a esa corriente filosófica y estética. Pero bueno, en la sinopsis de Pizarra Rota se nos dice que la poesía de este libro es una seducción para los perdedores, y yo destaco esta expresión porque me parece que refleja muy bien el tono y las ideas de la obra. De hecho, ya el primer poema es muy significativo en este sentido y por eso me gustaría leer algunos de sus versos. Concretamente os voy a leer la primera y la última estrofa del poemario, del poema que abre Pizarra Rota. ¿Por qué? ¿Por qué la primera? ¿Por qué la última? Pues porque me da a mí la gana, porque creo que es lo más conveniente para este vídeo. Si queréis leer el resto del poema y no digamos ya el resto del libro, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer, buscar este libro en internet y agenciároslo. Pero bueno, como digo, os voy a leer el primer poema de Pizarra Rota. La primera estrofa dice así: incumplí los versos del camino que nunca pude caminar, por el fuego, la ansiedad, el miedo, el viento vertiginoso. Esa es la primera estrofa. Ahora bien, la última, y me salto aquí una página, dice así: valiente buitre que, sin nada, todo consigue, sin necesidad de pecar ni de jugar, su llegada es suficiente para complacerse. Bueno, pues este es el tono que se mantendrá a lo largo de todo el poemario, que, como ya digo, además de ser breve, no tiene, esto es curioso, no tiene ni partes ni capítulos, y por no tener ni siquiera tiene títulos para cada uno de sus poemas. Es decir, tiene una estructura muy peculiar, básicamente porque no tiene estructura. Y esto es algo que yo personalmente yo sí que destacaría como algo negativo. ¿Por qué? Porque yo no he logrado encontrar una función expresiva, artística a esta decisión. No he logrado... de hecho, no es que crea que yo no haya logrado entenderlo, es que ni siquiera soy capaz de atisbarlo, lo cual me hace pensar que no existe esa función racional de la ausencia de un elemento expresivo tan característico. Me explico, esto no es el objeto del vídeo, pero bueno, lo tengo que explicar un poco para que se me entienda. Soy de los que piensa que una obra artística, sea cual sea un poemario, una pintura, una escultura, una pieza musical, tiene que expresar todo lo que quiera expresar por sí misma y no a partir de un posible discurso a posteriori por parte de su autor. La obra y todos los componentes que la integran debe tener una función para expresarse a sí misma, debe ser coherente, debe ser coherente y cohesionada. Y yo, sinceramente, en esta estructura tan peculiar de Pizarra Rota no encuentro ni siquiera atisbo una función expresiva. El hecho de que no esté dividida en partes o en capítulos, en realidad, sí que no me parece tan relevante porque, primero, es una obra muy cortita y que se lee en un momento, y segundo, también por la extensión de la propia obra, el hecho de que no esté dividida en partes ni en capítulos, pues la hace más fluida y la hace más compacta. Y como decía al principio, al no divagar mucho por distintos temas y ir a la misma cuestión todo el rato de forma muy concreta, pues tampoco es cierto que tampoco veo la necesidad ni habría por qué dividirla en partes o en capítulos. Pero el hecho de que ningún poema como unidad artística en sí misma tenga un título que la identifique, me ha chocado mucho porque es la primera vez que lo encuentro y desde luego no hay ninguna ley según la cual un poema deba llevar un título, pero estoy seguro, vamos, 100% seguro, de que el autor es consciente de que esto es algo extremadamente raro y extremadamente peculiar, y siendo consciente de ello,
quiero pensar que no lo ha usado en vano, pero es lo que me parece, que lo ha usado en vano, o mejor dicho, que no lo ha usado para nada. Y eso, pues yo personalmente lo destacaría como algo negativo. Es algo que, que no aporta nada, pero precisamente no aporta porque es que no está. Y diréis, ¿y debe estar? No, tampoco es que deba estar, pero al ser algo tan extraño, su propia ausencia es un recurso. Y su propia ausencia la entiendo yo como un componente. O sea, la ausencia de algo, curiosamente, es un componente expresivo. Pero un componente expresivo al que yo no logro encontrar ninguna razón, y esto es muy importante, la palabra razón de ser. Le pique a quien le pique, ¿vale? Hablando de arte, razón de ser. Eh, pero bueno, que me enrollo, perdón. Quiero volver sobre el poema que os acabo de leer o los versos que os acabo de leer. Pues bueno, para deciros que, como habréis advertido en esos versos, lo que os podréis encontrar en pizarra rota en cuestión de ideas, pues es esta reivindicación o esta apología de la quietud existencial, ¿no? Del no hacer, del no aspirar. Fíjate esos versos que tenía en los que decía, voy a volver a buscarlos al final el poema, en los que escribe: valiente buitre que sin nada todo consigue, sin necesidad de pecar ni de jugar, su llegada es suficiente para complacerse. Pues esa quietud existencial, ese no hacer, ese no aspirar, para no participar, esto es muy importante, yo creo, y está muy presente en la obra, para no participar en el engaño de un mundo que aquí se define como cruel, y una vida que se insiste en que es finita. Aquí la no eternidad de las cosas es muy importante, y la definición de un mundo y una vida sobre la cual, según el autor, pues nos estaríamos constantemente mintiendo a base de ideales, de intereses, de objetivos y de convenciones sociales impuestas, ¿no? Sé que puede parecer una perspectiva muy pesimista, y hasta cierto punto lo es, porque da una visión muy desoladora de la realidad, pero también, y me parece lo precioso de este poemario, es curiosamente una perspectiva optimista, porque como ya he indicado, Pizarra Rota invita a convivir con este sentimiento de forma serena y sin culpa, sin la angustia de saber que se va a morir, ni el castigo o el sufrimiento por haber fracasado. El fracaso, el dolor, la muerte y tantas otras cosas por las que sufrimos en realidad serían parte intrínseca de la vida, al fin y al cabo, y como tal habría que encajarlas. Ese es el mensaje, por supuesto ampliamente discutible y matizable, que yo he extraído de la obra de Manuel Gempe. En cuanto a aspectos formales de Pizarra Rota, pues bueno, en primer lugar yo destacaría que sus poemas están escritos en verso libre, es decir, por lo general no tienen ni métrica ni rima, aunque sí, también es cierto que suelen hacer coincidir el final de las frases o de los sintagmas con el final de los versos, que esto lo destaco simplemente porque es algo que yo también hago cuando escribo mis propios poemas. Ahora bien, lo más destacable en el aspecto formal es la influencia estética de los poetas simbolistas franceses, y aquí vuelvo a lo que decía al principio del vídeo, de que Pizarra Rota es una obra que se conforma con aportar su granito de arena a un marco filosófico y estético que ya lleva siglos de tradición, concretamente 2 siglos o incluso algo más de 2 siglos. Ese simbolismo francés de gente, de poetas como Baudelaire, Verlaine, Mallarmé o Rimbaud, a los cuales cito no por nada, sino porque son citados en el propio poemario de Manuel Gempe en más de uno y de 2 poemas. Esta influencia del simbolismo francés en Pizarra Rota se traduce, creo yo, sobre todo en la alusión a elementos fúnebres, a la muerte, a la descomposición, a la bohemia, al vino, ¿no? Con ese color tan característico que tiene, y en fin, a una serie de recursos que vienen a construir o a contribuir a ese tono existencial de la obra, y que también era tan propio del simbolismo francés, y a su constante interés por el final de las cosas y todo lo que eso implica anímica y socialmente en las personas.
Yo quisiera terminar el vídeo recitando un poema de Pizarra Rota, otro, aparte del que ya os he recitado, pero antes diré hasta qué punto os recomiendo yo esta obra. Y bien, en una escala del 1 al 10, digamos que os la recomiendo un 7,5, 7,5, igual si me pilláis en un buen día un 8. Es una nota muy alta, sobre todo para un autor que, como decía al principio, pues no es un autor de masas, ¿no? Ni es un clásico por ahora, pero es una nota muy alta y se la pongo principalmente por lo digerible que es. Pizarra Rota yo os lo recomiendo fundamentalmente porque es un poemario fácil y sencillo que, a pesar de ser fácil y sencillo, no es inocentón. Podría ser más profundo, por supuesto, pero no es inocentón. Es decir, tiene ideas, tiene una visión existencial de la vida, y lo más importante, yo creo, es que tiene una tradición literaria a la que aferrarse, como es la del simbolismo francés, y con eso ya hace mucho. Alguien podría decir que es parasitar una parte de la historia de la literatura, te aprovechas de lo que otros muchos ya antes que tú han contado, pero bueno, que tire la primera piedra el que sea capaz de contar algo que nunca jamás se haya contado, o de aportar a la filosofía y a la historia universal algo que nunca jamás se haya aportado. O sea que esto, desde luego, sería muy arrogante por parte de cualquiera señalarlo como algo malo. Es, de hecho, algo muy bueno, saber inscribirse, saber adaptarse con la peculiaridad de uno mismo a una corriente ya establecida y con mucho prestigio. ¿Por dónde iba? ¿Qué estaba diciendo? Sí, lo de la corriente literaria, pero bueno, sobre eso ya os he dicho todo lo que os tenía que decir. Todo esto que os vengo contando hace que Pizarra Rota sea una buena obra en sus propios términos. Esto es muy importante, en sus propios términos, porque evidentemente yo no puedo decir que este sea el poemario que más me haya follado la mente, ni el que más me haya descubierto una nueva forma de hacer o de leer poesía, porque no es así, pero también porque la obra no tiene esas pretensiones, como ya he mencionado. No es una obra que juegue en esos términos. Por eso, en sus propios términos, la considero una obra muy buena y muy recomendable. Es una obra que yo creo que está muy bien que la leáis si nunca habéis leído poesía, si queréis empezar a leerla, y a partir de ahí igual empezar a leer pues obras clásicas y ya titanes de la literatura, como Las Flores del Mal de Baudelaire, que a pesar de ser un clásico, es una obra con la que yo personalmente empecé en la poesía y que recomiendo a cualquier persona que quiera empezar a leer poesía. Pero previamente a esa, si lees una más sencilla como la de Manuel Gempe y más actual, pues incluso mejor. Entonces, como digo, creo que es un libro muy recomendable, de 7,5, 8 en sus propios términos, y por su sencillez, lo fácil que es de digerir, su capacidad para integrarse en una corriente estética y filosófica, y sus ideas, aunque no profundas, sí poco inocentes, por así decirlo. Dicho esto, se acabó la pedantería. Me despido ya leyéndoos el siguiente poema de Pizarra Rota, sobre el cual evidentemente no os puedo decir el título porque no existe el título. Pero bueno, dice así, y con esto ya me despido. Recito, ¿eh? ¿Estáis listos? ¿Listas? Allá va. Guillotina oxidada por el sol ardiente, portavoz de la sequía. Tienes sed de hambre, morid todos los vencedores. Gritaron por las calles de París los viejos cobardes, tristes por la vieja avería de la máquina que ha visto llorar a los pobres poetas muertos de sed por la falta de vino. Trotaron los caballos al paso de la oscuridad, que se detuvieron por las barricadas de dandis, entorpecieron el paso de las bestias, que pasaron sin piedad como una tormenta llena de desolación, llanto y alegría, borrachos por la sabiduría del alcohol. Hasta aquí el poema, hasta aquí el vídeo, hasta aquí la reseña. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias por atenderme.